Bienvenido sea usted a la Biblia Abierta y Evangelium, un programa dirigido y producido por su servidor misionero, Dr. Eliseo Núñez Estrella, esperando que este programa sea de bendición a su vida. La Biblia Abierta y Evangelium es un programa donde enseñamos con la sana doctrina. Si le gustaría comunicarse con nosotros para estudiar la Biblia por correspondencia a través de cursos bíblicos completamente gratis dentro de los Estados Unidos, al final estaremos proveyendo nuestra dirección, número de teléfono y correo electrónico. Quédese con nosotros y recibirá palabra de Dios. Nos vemos al final del mensaje bíblico. Vivir la nueva vida cristiana. La palabra cristiano es utilizada 3 veces en el Nuevo Testamento. Los seguidores de Jesucristo fueron llamados cristianos. Primero en Antioquía, debido a que su comportamiento, actividad y forma de hablar fueron como los de Cristo. Qué buen ejemplo para nosotros. Que así debemos nosotros ser si somos seguidores de Jesucristo. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, la palabra cristiano ha perdido mucho de su significado y a menudo es utilizada para describir a alguien religioso o que tiene altos valores morales en lugar de un verdadero seguidor de Jesucristo nacido de nuevo, esta vez en el Espíritu. Como le dijo Jesús a Nicodemo en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3. El que no nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, Nicodemo, tú has venido a mí buscando enseñanza, pero lo que en realidad necesita es nacer de nuevo. Es por ahí que debes empezar. Has de nacer de lo alto. Si no es así, nunca podrás ver el reino de Dios. Nicodemo ilustra la realidad de que el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede conocer, porque se han de discernir espiritualmente. Mucha gente que no cree ni confía en Jesucristo se considera cristiana simplemente porque asiste al templo donde se reúne la iglesia o vive en una nación cristiana. Lo de cristiano no es simplemente una doctrina, una ética, un rito, una tradición religiosa, sino que cristiano es todo lo que dice relación con la persona de Jesucristo. Sin Él no hay cristianismo. Y eso lo de cristiano es el mismo también. La vida cristiana es un camino. 9, versículo 1 y 2 de los Hechos. Saulo de Tarso estaba quizás en sus 30 y tantos años. Era generalmente considerado por los rabinos como uno de los jóvenes más comprometedores del judaísmo. En cuanto a celo, superaba a todos sus contemporáneos. Al contemplar el auge de la fe cristiana, conocida como el camino, vio en ello una amenaza a su propia religión. Por ello, con un vigor aparentemente ilimitado, emprendió la tarea de erradicar esta perniciosa secta. Por ejemplo, obtuvo autorización oficial del sumo sacerdote para buscar en Damasco, en Siria, a los discípulos de Jesús, para traerlos presos a Jerusalén, para ser juzgados y castigados. Los cristianos seguidores de Jesucristo deben ser el modelo de la vida cristiana. Observe a un versículo muy conocido por todos nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Si alguno está en Cristo, es decir, si es salvo, nueva criatura es. Antes de producirse la conversión, uno podría haber juzgado a otros en base
de normas humanas, pero ahora todo eso ha cambiado. Las maneras viejas de juzgar han pasado y he aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo, un cristiano es para él, en su frase favorita, una persona en Cristo. Y por tanto la vieja personalidad del cristiano murió con Cristo en la cruz y resucitó con él a una nueva vida, de forma que ahora es una nueva persona, tan nueva como si Dios la acabara de crear. Y en esta novedad de vida, el cristiano ha adquirido una nueva escala de valores. Ya no aplica las cosas de este mundo, y este versículo es uno de los favoritos de muchos recién nacidos recientemente, y a menudo se cita testimonios personales. A veces al citarse así da quizá una falsa impresión, porque los que oyen pueden llegar a pensar que cuando uno es salvo, los viejos hábitos, los malos pensamientos y las malas miradas concupiscentes se han acabado para siempre, y que todo viene a ser literalmente nuevo en la vida de aquella persona. Sabemos que no es así. El versículo no describe la práctica del cristiano, del creyente, sino su posición. Y observemos aquí que dice que si alguno está, o de modo que si alguno está en Cristo. O sea, las cosas en Cristo son la clave del pasaje. En Cristo las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Desafortunadamente en mí esto aún no es cierto. Digo en lo perfecto, pero al ir creciendo en la vida cristiana, deseo que mi práctica pueda irse correspondiendo más y más con mi posición en Cristo. Así que yo creo que cada uno de nosotros, como creyentes en Jesucristo, y como hablábamos antes de estar en vivo, creo que la vida del creyente debe dar testimonio aún por el vestir de cada creyente. O sea que debe haber un testimonio como seguidor de Jesucristo. Un día, cuando Él vuelva, cuando el Señor Jesús vuelva, ambas cosas irán en perfecto acuerdo. Decimos juntamente con el apóstol Pablo en Filipenses, el capítulo 1, versículo 21. Esta es vivir la nueva vida cristiana, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí, en pocas palabras, tenemos la filosofía de la vida que tenía Pablo. No vivía para el dinero, para la fama o el placer. El objeto de su vida era amar, adorar y servir al Señor Jesús. Wow, si nosotros pudiésemos tener aunque sea un poquito de esos hombres de aquellos tiempos, ¿qué sería con nosotros hoy? ¿Cuántas personas se añadirían a la iglesia que Jesús va a redimir en poco tiempo? Ahora, Pablo quería que su vida fuese como la vida de Cristo. Quería que el Salvador viviese su vida por medio de Él. Y el morir es ganancia. Morir es estar con Cristo y ser como Él para siempre. Es servirle con un corazón, una mente limpia y con pies que jamás se extravíen. Por lo general, no pensamos en la muerte como una de nuestras ganancias. Triste es decirlo. La perspectiva en la actualidad parece que vivir es ganancia terrenal y morir sería el final de la ganancia. Dice el teólogo y erudito británico Benjamin Jowett, para el apóstol Pablo,
La muerte no era un tenebroso tránsito en el que todos nuestros tesoros se pudren en una rápida corrupción. Era un lugar de una gentil transición, un camino cubierto que conduce a la luz. Y fíjese que según Gálatas, el capítulo 2 y el versículo 20, el creyente queda identificado con Cristo en su muerte. No solo fue Él crucificado en el Calvario, sino que yo también fui crucificado allí en Él. Eso significa mi fin como pecador delante de Dios, significa el fin de mí como persona tratando de merecer o ganar la salvación por mis propios esfuerzos. Significa el fin de mí como hijo de Adán, como hombre bajo la condenación de la ley, como mi viejo y regenerado yo, el viejo y malvado yo, ha sido crucificado. No tiene más demanda sobre mi vida diaria. O sea que yo como cristiano tengo que hablar, caminar, igual que como si fuera Cristo. Esto es cierto en cuanto a mi posición ante Dios. Debiera ser cierto en cuanto a mi conducta, la forma de caminar, de vivir. El creyente no cesa de vivir como personalidad ni como individuo. Pero aquel que es visto por Dios como habiendo muerto no es el mismo que vive. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El Salvador no murió por mí para que yo viviese mi placer, para lo que yo quiera vivir en este mundo. Murió por mí para que desde ahora en adelante Él pudiese vivir su vida en mí. Lo que ahora vivo en este cuerpo humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe significa confianza o dependencia. El cristiano vive mediante una continua dependencia de nuestro Señor Jesucristo, rindiéndose a Él, dejando que viva su vida en Él. Así, la regla de la vida del creyente es y debe ser Cristo y no la ley. No es cuestión de esforzarse, sino de confiar. Vive una vida santa, no por temor al castigo, sino por amor al Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debemos aprender a vivir la vida cristiana llena de Cristo, según Primera de Pedro, capítulo 13, el capítulo 1, versículo 13 al 16. Aquí primero Pedro apremia a los santos a tener entendimiento, o sea, ceñido. El ceñimiento del entendimiento o ánimo es una interesante figura del lenguaje. En las tierras orientales, la gente llevaba ropajes largos y flotantes. Cuando quería andar rápido o con un mínimo de estorbo, se ataban el manto alrededor de la cintura como si fuera un cinto. Y de esta manera se ceñían los lomos. Pero, ¿a qué se refiere Pedro con las palabras ceñid los lomos de vuestro entendimiento? Al salir a un mundo hostil, los creyentes debían evitar el pánico y las distracciones. Y en tiempos de persecución hay siempre la tendencia a volverse agitado y confundido. Una mente ceñida es una mente fuerte, una mente compuesta, fría y lista para la acción. Y en ese estado de solidaridad mental es además alentada mediante las palabras: sed sobrios. Eso significa dominio propio en contraste a la histeria. En psicología, mi práctica no ha sido psicología, pero me ha gustado toda la vida la psicología. Mi práctica ha sido medicina general. Y en psicología
Eso de histeria es neurosis, sin base orgánica precisa, caracterizada por una exagerada excitación emocional. En otras palabras, afección nerviosa caracterizada por alteraciones psíquicas regulares que llevan a diversos trastornos. Por ejemplo, al perder el avión, o sea, mi pasaje, mi ticket, el vuelo, me dio un ataque de histeria. Esto es una condición temporal de excitación exagerada. Ahora bien, el espíritu sobrio es equilibrado y estable, según Primera de Pedro aquí. Luego, los santos son apremiados a mantener una mente optimista y que mira adelante. Mira el versículo 13 de Primera de Pedro 1 aquí. Esperad por completo en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. La certidumbre de la venida de Cristo es presentada como un motivo apremiante para la paciencia a través de las tempestades y tribulaciones de la vida. La revelación de Jesucristo es considerada como referida generalmente a su regreso a la tierra, cuando será revelado en gloria. Sin embargo, podría referirse al arrebatamiento cuando Cristo venga a por sus santos. Pedro encuentra tres características de la vida llena de Cristo y razones impulsoras para cada una de ellas. La primera característica, la vida llena de Cristo, es una vida de obediencia y de santidad. Mira el versículo 14 al 16. El ser escogido de Dios es entrar no solo en un gran privilegio, sino también es una gran responsabilidad. Pedro recuerda el antiguo mandamiento que estaba a la base de toda la religión hebrea. Dios insistía en que su pueblo fuera santo, porque Él es santo, según Levítico capítulo 20. Hay mucha otra cita más, pero quise usar esta, Levítico 20, 26. En este sentido, el templo y el sábado eran santos, y los cristianos son santos porque son diferentes de todos los demás, porque pertenecen a Dios, que es el único santo por antonomasia, o sea, por excelencia. Un cristiano es una persona que pertenece a Dios, porque Dios la ha elegido para una labor en este mundo y para un destino en la eternidad. Ha sido elegido para vivir para Dios en el tiempo y con Él en la eternidad. En el mundo tiene que obedecer sus leyes y reproducir su vida. Al cristiano se le encomienda la tarea de ser diferente. Y la segunda característica de la vida llena de Cristo es una vida de reverencia. En los versículos 17, ustedes lo van a ver aquí, al 21 de Primera de Pedro 1. Pero la reverencia es la actitud mental de la persona que es consciente de estar en la presencia de Dios. Tenemos que tener una vida llena de Cristo. Y en estos 5 versículos de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21, Pedro escoge 3 razones para esta reverencia. No solo somos exhortados a la santidad, sino también a una mente reverente. Esto significa un temor respetuoso, un profundo aprecio de quién es Dios. Significa especialmente tener conciencia de que aquel a quien nos dirigimos como Padre es el mismo que juzga a sus hijos de manera imparcial según la obra realizada
por cada uno, según la obra realizada por cada uno. Esta es la primera razón para esta reverencia. Al darnos cuenta de la extensión de su conocimiento y de la precisión de su juicio, deberíamos vivir con un sano temor de desagradarle. El Padre juzga a los suyos en esta vida. Él ha encomendado el juicio de los pecadores al Señor Jesús. Y la segunda razón para esta reverencia: debemos pasar el tiempo de nuestra peregrinación sobre la tierra en temor. O sea que los cristianos no estamos cómodos en este mundo. Estamos viviendo en un país extraño, exiliados del cielo. No somos de aquí. No deberíamos asentarnos aquí como si fuese nuestra morada permanente. La tercera razón para esta reverencia es que no deberíamos imitar la conducta de los que moran sobre la tierra. Deberíamos siempre recordar nuestro destino celestial y conducirnos como ciudadanos del cielo. Ahora, regresando nuevamente a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21, la vida llena de Cristo es una vida de amor fraternal. Debe manifestarse en un amor a los hermanos que es sincero, cordial y firme. Hoy en día no se le puede decir a un hermano cualquier cosa que uno vea que está mal, porque quizás hasta ni regresa a volver a congregarse otra vez en ese mismo asamblea, en ese mismo templo. El cristiano es una persona que ha nacido de nuevo, no de simiente mortal, sino inmortal. Y eso puede que quiera decir una de dos cosas. Puede querer decir que el cristiano sea hecho de nuevo, no se debe a una intervención humana, sino a la de Dios. Lo que es otro modo de decir lo que Juan dijo al hablar de los que son nacidos no de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. O más, probablemente quiere decir que el cristiano es hecho de nuevo al penetrar en él la semilla de la palabra de Dios, y la representación es la de la parábola del sembrador. Ahora, antes de la conversión, los creyentes no eran diferentes del resto del mundo. Su conversión y modo de ser eran tan vacíos y triviales como los de las personas que les rodeaban. Sus días como inconversos se describen en el versículo 18. Estamos en Primera de Pedro. Como vuestra manera de vivir, la cual os fue transmitida por vuestros padres, pero habían sido redimidos de esa fútil existencia por medio de una trascendental transacción. Habían sido rescatados de la esclavitud, de la conformidad al mundo mediante el pago de un rescate infinito. ¿Había sido con oro o plata? No. Observe ese versículo 19. Era con la sangre preciosa de Cristo, como la sangre de un cordero perfecto, sin tacha. Cristo es un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, es absolutamente perfecto, interior y exterior. Si un creyente es tentado a volver a los placeres, diversiones del mundo, a adoptar modas y estilos del mundo, a volverse como el mundo en sus falsos caminos, debería recordar que Jesucristo derramó su sangre para liberarle de esa clase de vida. Volver al mundo es volver a cruzar la gran cima que fue salvada por nosotros a un precio abrumador. Pero más aún, es deslealtad positiva contra el Salvador.
Debemos razonar desde la grandeza del sacrificio a la grandeza del pecado. Luego determinemos romper para siempre con lo que le costó su vida al Hijo de Dios. La obra de Cristo para nosotros no fue algo que se le ocurriera a Dios en el curso de la historia, porque el Redentor estaba destinado a morir por nosotros ya antes de la creación del mundo. Mire el versículo 20. Ahora, al final de los tiempos, es decir, al final de la dispensación de la ley, vino del cielo para rescatarnos de nuestra anterior manera de vivir. Pero añade estas consideraciones para premiarnos aún más profundamente con la importancia de romper de una manera limpia con el sistema del mundo, para librarnos del cual Cristo murió. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, Jesús lo dijo. No debemos aislarnos de los inconversos, sino llevarles, presentarles el Evangelio de Jesucristo. Pero en nuestros tratos y nuestras relaciones con ellos, nunca debemos compartir en sus pecados, en sus prácticas. Debemos mostrar por nuestras vidas que somos hijos de Dios. En el momento en que nos hacemos como el mundo, nuestro testimonio queda debilitado. Los mundanos no tienen incentivos para la conversión si no pueden ver una diferencia, un cambio en nuestras vidas. No lo van a cambiar. Pero la lealtad al Señor Jesús es además exigida por el hecho de que es mediante Él que hemos llegado a creer en Dios. Él es quien nos ha revelado el corazón del Padre. Como dice W.T.P. Boston, fue un médico inglés y predicador del Evangelio, dice: no es por la creación, por la providencia, ni por la ley que el hombre conoce a Dios, sino por medio de Cristo. O sea que el Padre indicó su total satisfacción con la obra redentora de Cristo, resucitándole de entre los muertos y honrándole con el puesto de la mayor gloria en el cielo. El resultado de todo ello es que nuestra fe y esperanza sean en Dios, en Él, y no en el presente sistema malo del mundo que vivimos y nos movemos y somos. Lo tenemos como lo tomemos. El sentido es que el cristiano es una persona hecha de nueva, porque ha nacido de nuevo. La vida de Dios está en él. Y la característica suprema de la vida de Dios es el amor. Así que el cristiano tiene que mostrar a los demás ese amor divino. El cristiano es una persona que vive una vida llena de Cristo, una vida que es diferente, que nunca olvida la infinitud de su obligación y que hace hermoso el amor de Dios que le dio nacimiento. Concluyendo, el camino del Evangelio es para una vida santa. Romanos capítulo 6, versículo 11 al 13. Será de ayuda seguir el argumento aquí de Pablo en este capítulo 6 de Romanos. Si comprendemos la diferencia entre lo que es la posición del creyente y su práctica. Su posición del creyente es que Cristo está en él. Su práctica es lo que debería hacer en la vida diaria. La gracia nos pone en la posición y luego nos enseña a andar de una manera digna de ella. Nuestra posición es absolutamente perfecta porque estamos en Cristo. Nuestra práctica debería corresponderse de una manera creciente con nuestra posición. Nunca se corresponderá de manera perfecta hasta que veamos al Salvador en el cielo.
pero deberíamos irnos viviendo más y más conformado a su imagen y al ir pasando el tiempo. Nuestra muerte con Cristo acaba nuestra historia como hombres y mujeres en Adán. La sentencia de Dios sobre nuestro viejo hombre no fue reforma, sino muerte. Y esta sentencia fue aplicada al morir nosotros con Cristo. Ahora estamos resucitados con Cristo para andar en novedad de vida, o sea, en calidad de nuevo. Pablo ha descrito lo que es cierto de nosotros posicionalmente. Obsérvese nuevamente el versículo 11 de Romanos 6. Pasa a los resultados prácticos de esta verdad en nuestra vida. Debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos aquí significa que debemos aceptar lo que Dios dice acerca de nosotros como cierto y vivir a la luz de ello. Nosotros nos consideramos muertos al pecado cuando respondemos a la tentación como lo haría un muerto. Hay tanta tentación, hay mucha tentación. Un día se acercó a Agustín de Hipona, una mujer que había sido su amante antes de su conversión. Cuando él se volvió y se alejó a paso rápido, o sea, ella venía y él comenzó a caminar rápido y ella lo llama: Agustín, soy yo. Apresurando el paso, dijo él sobre su hombro, mirando hacia atrás: sí, ya lo sé, o sea, ya lo sé que eres tú, pero ya no soy yo. Lo que quería decir era que estaba muerto al pecado y vivo para Dios. O sea que un muerto no tiene nada que hacer con la inmoralidad, con la mentira, con el fraude, con la maledicencia, ni ningún otro pecado. Ahora estamos vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto significa que somos llamados a la santidad, a la adoración y al servicio y a dar fruto. Yendo un poco atrás, al versículo 6 de Romanos, capítulo 6, en el bautismo confesamos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Que nuestro viejo hombre se refiere a todo lo que éramos como hijos de Adán, a nuestras viejas malvadas e irregeneradas personas, con todos nuestros viejos hábitos y apetitos. O sea que en la conversión nos quitamos el viejo hombre y nos revestimos del nuevo como hombre, como si estuviésemos cambiando nuestros sucios harapos, nuestros trapos, como una vestidura sin mancha. Y obsérvese a Colosenses, el capítulo 3, versículos 9 y 10. La crucifixión del viejo hombre en el Calvario significa que el cuerpo de pecado ha sido anulado. El cuerpo de pecado no hace referencia al cuerpo físico, sino se refiere en realidad al pecado que mora en él y que es personificado como un tirano, gobernando a la persona. Este cuerpo de pecado queda reducido a la impotencia, es decir, anulado o hecho inoperante como poder rector. Y la última cláusula muestra que este es el significado a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que la tiranía del pecado sobre nosotros ha quedado quebrantada. Eso nos lleva a una palabra clave en este capítulo 6. No debemos presentar los miembros de nuestro cuerpo al pecado
para ser empleados como armas o instrumentos de iniquidad. Así que nuestra obligación es volver el control de nuestros miembros, de nuestro cuerpo a Dios, para ser usados en una causa de la justicia. A fin de cuentas, hemos sido levantados de la muerte a la vida. Y como se nos recuerda en Romanos capítulo 6, versículo 4. Este es el camino del Evangelio, es para una vida santa. El apóstol declara que la resurrección de Cristo nos hace posible que andemos en novedad de vida. Esto es nueva. Declara él que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Y esto sencillamente significa que todas las divinas perfecciones de Dios, su rectitud, amor, justicia, etcétera, demandaban que resucite al Señor. Dios le resucitó, y por cuanto estamos identificados con Cristo en su resurrección, podemos y debemos andar en novedad de vida, o sea, en vida nueva. Y en Romanos capítulo 6, versículo 14, ahora se nos da otra razón por la que el pecado no se enseñoreará de nosotros como creyentes. La primera razón es que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. La segunda razón es que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado tiene el dominio sobre una persona que está bajo la ley. ¿Por qué? Sencillo. La ley le dice lo que debe hacer, pero no le da poder para hacerlo. Y la ley agita los deseos latentes en la naturaleza humana caída para hacer lo que está prohibido. Es la vieja historia de que el fruto prohibido es dulce. El pecado no se enseñoreará de la persona que está bajo la gracia. El creyente ha muerto al pecado. Ha recibido el Espíritu Santo morando en él como el poder para una vida santa. Y está motivado por el amor, por el Salvador. No por miedo al castigo, como dije anteriormente. La gracia es lo único que realmente produce santidad, a fin de que caminemos a diario en comunión con Dios y con nuestros hermanos creyentes. Ahora, observemos por un momento a 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Ustedes lo conocen muy bien, este versículo. Hemos de confesar nuestros pecados. Pecados de comisión, pecados de omisión, pecados de pensamiento, pecados de actos, pecados de concretos y pecados públicos. A alguna persona no le gusta lo de pecado de omisión y comisión, pero voy a dar una breve explicación usando aquí a Santiago capítulo 4 versículo 17. Declara Santiago: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En este contexto, hacer lo bueno es incluir a Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Vivir cada momento en dependencia de Él. Si sabemos que debemos hacer esto y no lo hacemos, evidentemente estamos pecando. Claro, este principio es de más amplia aplicación. En todas las áreas de la vida, la oportunidad para hacer lo bueno nos hace responsables de hacerlo. Si sabemos lo que es bueno, estamos en la obligación de vivir bajo esta luz. Dejar de hacer lo bueno es pecado contra Dios, contra nuestro prójimo y contra nosotros mismos. El pecado de omisión es un pecado que es el resultado de no hacer algo que la palabra de Dios enseña que debemos hacer. Generalmente se usa en contraste con la correspondiente frase, el pecado de la comisión, o pecados que una persona comete activamente. Y el apóstol Pablo contrasta los dos conceptos en Romanos capítulo 7, versículos 14 al 20. Este pasaje requiere mucho más tiempo
Pero una breve explicación. Hasta este punto el apóstol había estado describiendo una experiencia del pasado en su vida. Es decir, la traumática crisis cuando sufrió una profunda convicción de pecado bajo al ministerio de la ley. Describir la lucha que tiene en un creyente que no conoce la verdad de su identificación con Cristo. En muerte y resurrección es el conflicto entre las dos naturalezas en la persona que asciende al monte Sinaí en busca de santidad. Él condena su tendencia a ambos tipos de pecado. Él hace lo que no quiere hacer y sabe que es malo. El pecado de comisión y no lo hace lo que sabe que debe hacer y realmente quiere hacerlo. El pecado de omisión. Todos los pecados que hemos de arrastrarlos a campo abierto delante de Dios, llamarlos por sus nombres, ponerlos delante de Dios contra ellos y abandonarlos. Porque si pecamos debemos abandonarlos, no seguir. Si la verdadera confesión involucra el abandono de los pecados, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se enmienda alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Cuando actuamos así, podemos amparar una promesa de que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Regresando nuevamente a 1 de Juan 1:9. Él es fiel en el sentido de que ha prometido perdonar y cumplirá su promesa. Es justo para perdonar porque ha hallado una base justa para el perdón en la obra sustitutiva del Señor Jesús en la cruz. Y no solo garantiza en Él el perdón, sino también el limpiarnos de toda iniquidad. El perdón al que se refiere Juan aquí es el paterno, no es judicial. Hay dos tipos de perdón, el judicial y el paterno. Me voy a explicar. El perdón judicial se refiere al perdón de la pena de los pecados que recibe el creyente cuando cree en el Señor Jesucristo. Recibe el nombre de perdón judicial porque es concedido por Dios actuando como juez. Pero, ¿qué de los pecados que se cometen después de la conversión? Por lo que respecta a la pena, el precio ha sido ya pagado por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Pero por lo que respecta a la comunión en la familia de Dios, el santo que peca necesita el perdón paterno, es decir, el perdón de su padre, y lo obtiene mediante la confesión de su pecado. O sea que necesitamos el perdón judicial solo una vez. Esto solventa la cuestión de la pena de todos nuestros pecados, los pasados, presentes y futuros. Pero necesitamos el perdón paterno a lo largo de nuestra vida cristiana. Cuando confesamos nuestros pecados, debemos creer por la autoridad de la palabra de Dios que Él nos perdona. Y si Él nos perdona, debemos estar dispuestos a perdonarnos a nosotros mismos. Aprendamos a vivir la vida cristiana. Recuerde, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y separado de Cristo, nada podemos hacer. Mas conectados a Él, viviremos. Cuanto más cercanos permanecemos del Señor y cuanto más nos conozcamos por medio de su palabra, tanto más comprenderemos su voluntad. Que Dios nos ayude. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Oh Señor, te pedimos que nos ayude a vivir como tú quieres que vivamos en este mundo. Que podamos seguir dando fruto de arrepentimiento. Que podamos seguir dando fruto con nuestro caminar. Que podamos estar dispuestos siempre a caminar en obediencia a tu palabra. Cosa que te la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Con la Biblia abierta y Evangelium hemos presentado el mensaje bíblico, un programa de edificación espiritual. Si le gustaría comunicarse con nosotros, soy director del Ministerio Cristiano Emmaús y coordinador de los cursos bíblicos Emmaús en las prisiones dentro de los Estados Unidos. Escriba Ministerio Cristiano Emmaús,
o Dr. Eliseo Núñez Estrella, P.O. Box 4416, Apoca, Florida 32704. Nuestro número de teléfono es 407-814-4465 y el correo electrónico cursobíblicoenmaús@gmail.com. Solicite su primer curso bíblico por correspondencia de la Escuela Bíblica en Maús. Únase a los que quieren aprender más acerca de lo que la Biblia enseña. La Escuela Bíblica en Maús está en varios países del mundo. Solamente déjeme saber de dónde nos escribe y haremos el contacto. Nuestra generación se siente cada vez más inquieta por los graves problemas que la opresionan. Hay crisis de relación entre los pueblos y entre las familias, crisis moral, política, económica, crisis de amor, de fe y de esperanza. Descubra usted mismo la respuesta que Dios da a estos problemas. Únase a la familia estudiantil de Emmaús. Más de 9 millones de personas en 125 idiomas distintos han seguido estos cursos que dan a conocer el mensaje que Dios tiene para nuestra generación. Si tiene un amigo o un familiar dentro de los Estados Unidos en la cárcel o la prisión, también lo enviamos completamente gratis. Todo a la gloria de Dios. Gracias por acompañarme. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén.